Suponga que algunos israelitas se presentaran con las manos vacías, sin nada que ofrecer para levantar el tabernáculo. Ellos quizá dirían: Moisés nos ha hablado acerca de las ofrendas para erigir el tabernáculo, pero somos miserables y no tenemos nada que ofrecer. No tenemos ninguna experiencia de Cristo que presentar. ¡Qué vergüenza sería esto! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Cuando los hijos de Israel escaparon de Egipto, el Señor les permitió que llevaran consigo una gran cantidad de oro, plata y otras posesiones. Lamentablemente, ellos utilizaron ese oro para fabricar un ídolo y adorarlo, y de esa manera ofendieron a Dios al máximo. Sin embargo, debido a la mediación por parte de Moisés, el pueblo se reconcilió con Dios y finalmente tuvo la oportunidad de ofrendar el oro para la edificación de la casa de Dios. Esto introdujo la plena bendición de Dios. Todo esto y mucho más estaremos viendo en el estudio Vida de hoy. El título del mismo es Erigen el tabernáculo, hacen su mobiliario y las vestiduras sacerdotales, segunda parte. Para los comentarios, como siempre, tenemos a uno de nuestros invitados y en esta ocasión es José Ramón Asensio. Saludos, José Ramón. Qué bueno que nos acompaña de nuevo. Es un privilegio estar aquí, Víctor. Como siempre lo hemos dicho, este programa no es simplemente un estudio bíblico, sino un estudio vida, en el cual aplicamos lo que estudiamos en la Biblia de manera práctica a nuestra experiencia de Cristo como vida. El contexto de los recientes mensajes es que Moisés, después de permanecer largo tiempo en la presencia de Dios, recibe, además de las tablas de la ley, todas las instrucciones y los detalles para erigir el tabernáculo. Y ahora hemos llegado al punto donde el pueblo de Israel inicia la obra de edificación. ¿Qué tal si nos da una breve reseña de los 3 primeros versículos de Éxodo 35? Primero quisiera leer estos versículos. Éxodo 35, 1 al 3. Dicen: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Conforme a Éxodo 20 y Deuteronomio 12, el sábado significa recordar al Señor como nuestro Creador y Redentor. Cuando le recordamos en estos aspectos, guardamos el sábado. Antes de que el pueblo iniciara la labor de construir el tabernáculo, debería primero guardar el sábado. Este principio es muy importante. Es decir, debemos festejar y descansar en Dios antes de trabajar para Él. El día de reposo fue presentado en Génesis 2, cuando Dios, después de crear al hombre en el 6º día, quedó satisfecho y reposa en el 7º día. Es posible que muchos de nosotros no nos hayamos dado cuenta de que el 7º día, cuando Dios descansó, fue el primer día para el hombre. Esto significa que lo primero que hizo el hombre no fue laborar o trabajar, sino descansar con Dios. El punto aquí es que antes de hacer cualquier cosa por el Señor, necesitamos descansar en Él. Necesitamos recordarlo como nuestro Creador y nuestro Redentor. Bueno, José Ramón, de hecho,
Este es uno de los puntos importantes que se revelan en este pasaje de Éxodo. Nuestra obra para el Señor no debe comenzar hasta que no tengamos una experiencia genuina de Cristo como nuestro descanso sabático. Cualquier cosa que hagamos para Dios debe proceder del reposo que experimentamos en Él. Si tratamos de hacer cualquier cosa para Dios sin descansar en Él, eso significa que estamos usando nuestra propia energía y no su suministro divino. Sin embargo, si descansamos y festejamos en Dios, el resultado será placentero a Él. Esto es, será el fruto del Espíritu y no de las obras de la carne. Quiero enfatizar que aquí no estamos hablando de guardar un día específico de manera religiosa, sino que debemos poner en práctica disfrutar y descansar en Cristo. Al hacer eso, recibimos el suministro de gracia que nos capacita para llevar adelante la obra de Dios. Festejar y descansar en Cristo es la característica del pueblo de Dios, lo cual da por resultado la edificación de la morada de Dios. ¿Qué tal si ahora leemos unos versículos que describen los materiales que el pueblo de Israel ofrendó para la construcción del tabernáculo? Los mismos se encuentran en Éxodo 35, del 4 al 5. Dice así la Escritura: Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Bien, con esto estamos listos para comenzar el estudio vida de Éxodo con Witness Lee. Adelante. Para poder edificar estas cosas santas, había necesidad de materiales. Así que Moisés animó al pueblo a que los ofrecieran a Dios. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de ofrecer los materiales a Dios? Todos los materiales ofrendados eran para el edificio de Dios. Y en ese relato vemos que todos los materiales tipifican a Cristo que experimentamos en diferentes aspectos. La plata representa a Cristo, y el oro también, aún el bronce y el cobre. Todos los materiales representan a Cristo. Pero, los hijos de Israel consiguieron estos materiales durante su estancia en Egipto. Los sacaron de Egipto y los llamaron ofrendas elevadas, ofrendas mecidas y ofrendas voluntarias. La ofrenda elevada representa al Cristo ascendido, la ofrenda mecida al Cristo resucitado, y la ofrenda voluntaria representa al Cristo que ofrecemos a Dios gratuitamente, de nuestro libre albedrío. Dios nunca nos obliga a experimentar a Cristo. Experimentar a Cristo y después ofrecerlo a Dios es un asunto que depende de nuestro libre albedrío. Este es un asunto de libertad. En el plan espiritual, todas estas ofrendas son tipologías del Cristo que experimentamos. A veces experimentamos a Cristo como la realidad de Dios. Este es el oro. Otras veces experimentamos a Cristo como nuestro Redentor o como nuestra redención. Esto es la plata. En otras ocasiones, experimentamos a Cristo como aquel que fue juzgado por Dios por nosotros, como nuestro sustituto, como el Cristo que toma nuestro lugar en el juicio. Esto es el bronce. Estos son distintos aspectos del Cristo que experimentamos. Todos debemos experimentar a Cristo para edificar la iglesia. Si no experimentamos a Cristo, no tendremos nada que ofrecer a Dios como ofrenda elevada, ofrenda mecida u ofrenda voluntaria para edificar su morada. Suponga que algunos israelitas se presentaran con las manos vacías, sin nada que ofrecer para levantar el tabernáculo. Ellos quizá dirían: Moisés nos ha hablado acerca de las ofrendas para erigir el tabernáculo, pero somos miserables y no tenemos nada que ofrecer.
No tenemos ninguna experiencia de Cristo que presentar. ¡Qué vergüenza sería esto! Muchos santos se encuentran en esta situación hoy en día. En cuanto a la experiencia de Cristo, no traen ninguna ofrenda. En cuanto a la edificación de la iglesia, sus manos están vacías. Todos debemos poseer riquezas de la experiencia de Cristo para ofrendar en la edificación de la iglesia. José Ramón, es bien interesante ver la ironía que se presenta aquí. Las mismas personas que habían entregado su oro para fabricar un becerro de oro y habían caído en idolatría, ahora tenían la oportunidad de ofrecer el oro, la plata y el bronce, pero para edificar la morada de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Parte del oro que el pueblo de Israel había obtenido en Egipto fue usado impropiamente para edificar un ídolo. Pero ahora, por la misericordia del Señor, el pueblo tuvo la oportunidad otra vez de ofrendar lo que tenía para la edificación de la morada de Dios. Todo esto tiene un significado espiritual para nosotros. El oro nos habla de disfrutar a Cristo como la realidad de Dios. La plata nos habla de disfrutar a Cristo como nuestro Redentor o como nuestra redención. Cristo no solo nos redimió, sino que Él es nuestra redención. Finalmente, el bronce nos habla de disfrutar a Cristo como aquel que fue juzgado por Dios como nuestro sustituto, como aquel que toma nuestro lugar en el juicio. Si experimentamos a Cristo de forma específica, podremos ofrendarlo a Dios para edificar la iglesia, su morada. Amén. En la siguiente sección estudiaremos Éxodo 35:21, que dice: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Veamos ahora las características de aquellos que elaboraron para edificar el tabernáculo. Escuchemos a Witness Lee. Even you are Bezalel, Aholiab, Aun si usted fuera Bezaleel o Aholiab, you still need the Spirit of God. usted todavía necesita el Espíritu de Dios. Listen, in the ancient time even, En el Antiguo Testamento, para edificar la morada física de Dios, se necesitaba el Espíritu de Dios. ¿Cuánto más hoy en día? Con más razón, la iglesia tiene esta necesidad hoy día. Dios llenó de espíritu a todos los que poseían un corazón elevado. Al llenarlos de espíritu, les concedió sabiduría, comprensión, conocimiento y talento. Esto nos muestra nuestras necesidades hoy día. La edificación de la iglesia requiere hermanos y hermanas llenos del Espíritu de Dios y un corazón elevado para recibir sabiduría y conocimiento. Necesitamos sabiduría, comprensión, conocimiento y talento si queremos ser obreros, ancianos, colaboradores o aquellos que participan en la edificación de la iglesia. No debemos pensar que usted y yo tenemos algo de experiencia de Cristo y que así podemos ofrecerla a Dios. Esto no es suficiente, no. Esto es solo el material. Después de adquirir cierta experiencia de Cristo, como los materiales ofrendados a Dios para su edificio, aún necesitamos llevar a cabo la obra de edificación. Para la edificación se necesitan muchos obreros, muchos trabajadores, y todos estos trabajadores deben poseer un corazón elevado para que Dios pueda entrar en ellos y pueda llenarlos con el Espíritu. Este relato nos muestra que primero debemos poseer un corazón que nos eleva. Luego Dios entrará en nosotros y nos llenará de su Espíritu como sabiduría, comprensión,
conocimiento, talento y nuestras habilidades. Para que las personas pudieran participar en la edificación del tabernáculo, se requería que tuvieran un corazón estimulado o elevado. Creo que era muy difícil que algunos tuviesen tal corazón, en especial después de la idolatría que habían cometido. Conforme a este principio que vemos en la Biblia, nosotros también necesitamos un corazón estimulado, ¿verdad? Por supuesto que sí, Víctor. Tenemos que admitir que hemos fallado muchas veces, pero el Señor nos ha redimido y nos sigue estimulando el corazón para traernos de vuelta a Él. Debemos poseer un corazón que nos eleve siempre. Necesitamos un corazón de aliento y no de desaliento. A menudo uno escucha que un hermano o una hermana están desalentados o desilusionados o indiferentes. Si no tenemos deseos de servir, no somos útiles para el edificio de Dios. Necesitamos un corazón alentado, aún alentador, un corazón que nos eleve. Cada uno de nosotros necesita esta clase de corazón elevado. Mientras usted hablaba, yo me recordaba de mi propia experiencia. Yo también paso por periodos de desánimo, especialmente cuando fijo la mirada en mí mismo. Y esto es parecido a la transición que se presenta en Romanos entre el capítulo 7 y el capítulo 8. La experiencia que describe Pablo allí es similar. ¿No es así, José Ramón? Esto es cierto. En Romanos 7, Pablo muestra la miseria de tratar de hacer el bien bajo la ley con el fin de agradar a Dios. La voluntad y la mente intentan agradar a Dios al hacer el bien valiéndose de la vida natural. Aunque este cuadro presenta la situación de una persona que no es salva, casi todos los creyentes pasan por esta misma experiencia de condenación religiosa después de ser salvos. En contraste, cuando Pablo llega al capítulo 8, él afirma que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto renueva y eleva nuestro corazón. Amén. Y esto muestra que necesitamos salir de los sentimientos de culpa y remordimiento y experimentar a Cristo como vida para que nuestro corazón sea elevado y así podamos servir a Dios. Bueno, en esta sección final consideraremos una corta palabra de conclusión que está al final de Éxodo 39. En los versículos 42 al 43 dice: En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Después que Moisés había manifestado la ira de Dios rompiendo las tablas, ahora estaba en una posición en la que bendecía la obra, lo cual en realidad era la bendición de Dios. Bien, continuemos el estudio vida. Now we come Ahora llegamos to the making. a la manera en que levantaron el tabernáculo e hicieron su mobiliario. The sequence of the mix is this. Esta secuencia, saben ustedes, es diferente al orden de la revelación. La secuencia de la revelación nos muestra que primero tenemos el arca y luego el tabernáculo, después la mesa de los panes, después el candelero, el altar de bronce y las vestiduras santas de los sacerdotes. Esta revelación concuerda con el deseo de Dios. Primero, Dios desea el arca del testimonio. Todo lo que fue revelado acerca del tabernáculo y de su mobiliario es conforme al deseo del corazón de Dios. Sin embargo, la secuencia en que erigieron el tabernáculo e hicieron su mobiliario fue conforme a la necesidad práctica. Esta fue la razón por la cual empezaron erigiendo el tabernáculo y luego hicieron el mobiliario como el contenido del tabernáculo. No deben hacer el contenido primero y después el tabernáculo. Así que el tabernáculo se hizo y después se hizo el contenido. En Éxodo 39
vemos cómo confeccionaron las vestiduras sacerdotales. Primero hicieron el efod, que era la parte central de la vestidura santa. Después confeccionaron el pectoral y el manto del efod. El efod se parecía a un chaleco más que a una vestidura. Debajo del efod se llevaba un manto. Después de confeccionar el manto exterior, hacían unas túnicas interiores que se llevaban dentro del manto. Luego vemos el turbante del sumo sacerdote, los turbantes de los sacerdotes y los pantalones y fajas del sumo sacerdote y los sacerdotes. Finalmente vemos la lámina de la diadema santa de oro puro que llevaba el sumo sacerdote, una lámina en la cual estaban inscritas las palabras Santidad a Jehová. Oh, ¿no es esto maravilloso? Al final del capítulo 39, la obra fue terminada y presentaron un conjunto a Moisés para que lo examinara. Moses was happy, Moisés estaba contento so Moses blessed all the things made. y bendijo todo lo que hicieron. Hallelujah. ¡Aleluya! Everything was finished, Todo fue acabado so the blessing came down. y la bendición llegó. I hope that Espero que suceda lo mismo con la edificación de la iglesia entre nosotros. Espero que un día presentemos todas las cosas al Señor, quien es el Moisés de hoy, y que Él esté contento y nos conceda su bendición. José Ramón, todas las cosas que el Señor le había revelado a Moisés fueron hechas poco a poco, y todo ordenadamente. Primero el tabernáculo, luego todo su mobiliario, y finalmente las vestiduras sacerdotales. El resultado fue tan positivo y admirable que suscitó la bendición de Moisés. Entonces, esto me lleva a pensar que, a pesar de todas nuestras fallas y el desánimo, ¿qué clase de situación suscita la bendición del Señor para nosotros? Lo que hizo que la bendición de Dios se derramara fue que Dios logró darle a Moisés todas las instrucciones acerca de cómo llevar a cabo la obra edificadora. Y Moisés logró impartir estas instrucciones al pueblo. Primero, Dios le dijo al pueblo que debería descansar en Él. Luego, que levantara sus corazones y se animaran a edificar. Y finalmente, Dios lo capacitó para que llevaran a cabo la obra de edificación. Tanto el tabernáculo como el mobiliario, sus utensilios y las vestiduras sacerdotales eran una obra supremamente detallada según las instrucciones de Dios. Cuando el oro y todas las cosas que Dios le permitió al pueblo de Israel sacar de Egipto fue utilizado para elaborar un becerro de oro y adorarlo, esto fue motivo para que Dios se encendiera en ira. Pero después que Moisés apaciguó a Dios y el pueblo se arrepintió, entonces ellos elevan su corazón, ofrendan el oro, la plata y otros materiales y llevan a cabo la obra de edificar el tabernáculo conforme a las instrucciones. Esto definitivamente hace que Moisés bendiga al pueblo, lo cual es la misma bendición de Dios. La meta de Dios es edificar su morada en la tierra, y Él lo está logrando por medio de sus creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo. Alabamos al Señor por este mensaje de Éxodo, y como dijo Winnesley, esperamos que un día le presentemos la obra de edificación al Señor y Él nos pueda conceder la bendición. ¡Qué satisfacción debió haber sido para Moisés, para el pueblo, pero particularmente para el Señor, después de todo lo que había sucedido, terminar la obra de edificación! Pienso que Dios debió haber estado satisfecho, y así Moisés pudo bendecir al pueblo. José Ramón, yo aspiro poder escuchar esas palabras del Señor algún día. ¿Y usted? Yo también espero escuchar estas dulces palabras de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias, José Ramón, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme a su programa. Bendito sea el Señor.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.